¿Qué hay, camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo. Quienes me conocen personalmente saben que me encanta el pinche fútbol, que es un vicio que traigo muy arraigado, que me ha provocado más de un malestar y muchas molestias y peleas bizantinas. Pero bueno, ese selecto grupo de personas seguramente está bastante extrañado de no haberme visto junto a papá Cristiano en la ceremonia inaugural del Mundial. Y bueno, al margen de la desinformación que puedan difundir el Washington Post, el Wall Street Journal o demás pasquines inmundos, en realidad Cristiano y yo seguimos siendo tan compadres como el día que bauticé a su primer hijo. No se crean este tipo de bulos. En realidad pues estoy boicoteando el Mundial y cualquier competición FIFA. De hecho, me estoy absteniendo no nada más de ver los partidos, sino siquiera de hacer clic en cualquier publicidad. Y bueno, la razón es la misma por la cual también me decidí a boicotear los Juegos Olímpicos, ¿no? La forma en la que se ha excluido a Rusia de estas competiciones me parece insultante, me parece de una doble moral y de una pues de un mal gusto, de un doble discurso inaceptables. Y bueno, en virtud de lo anterior, pues hay complejos y poderosos motivos por los cuales he decidido, muy a mi pesar, tomar esta decisión, ¿no? Porque créanme que disfrutaba mucho yo de los mundiales. Pero bueno, aprovechando precisamente mi boicot, mi falta de qué hacer en este momento en el que hay partidos muy buenos y sobre todo el hype que está generando el mundial, quiero hablarles de un tema que teníamos pendiente, que es acerca del fútbol y la geopolítica. Dicen por ahí que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, pero yo estoy convencido de lo contrario. El fútbol es lo menos importante de lo más importante, perdón. Y bueno, si les interesan estos temas, si les da curiosidad siquiera saber por qué estoy afirmando semejante barrabasada, pues quédense en este material, ayúdenme difundiendo, compartiendo, dando like. Y bueno, necesitamos hacer despegar este canal, camaradas. Sin más, pues vamos a comenzar con este video, ¿no? Bueno, los deportes, como les comentaba, nunca han sido inocentes. Desde su concepción en la antigua Grecia, por la naturaleza propia de estas actividades, siempre han estado imbuidos de elementos políticos muy interesantes y que siempre han sido explotados por agendas políticas de todo tipo, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Hablando en términos muy antropológicos, los grupos humanos siempre han tratado de competir entre sí, compiten económicamente, compiten a través de la guerra, compiten culturalmente. Pero bueno, de todas las formas de competir, el deporte tiene una particularidad, y es que en el deporte aparentemente se puede medir la fuerza de un contendiente con respecto a otro, pero la fuerza física pura, y en tanto que los deportes aparentemente implican únicamente el duelo físico, la competencia física, pues son una muestra potencial de la capacidad de una raza, de la capacidad de un grupo de seres humanos en términos estrictamente físicos con respecto a otro. Simplemente hay que contrastar esto con la guerra, por poner un ejemplo, ¿no? En la guerra no necesariamente gana el que sabe pelear mejor, muchas veces gana el que tiene más dinero, el que tiene una mejor economía o el que tiene una mejor aplicación u observación de la estrategia, el que es más astuto. A menudo la guerra pues suele ser un juego sucio, ¿no? Entonces el deporte te permite medir fuerzas de una manera entre comillas más pura, ¿no? Te permite observar con mucho mayor contraste, con mucha mayor nitidez, la superioridad o inferioridad física, esto póngalo entre comillas, de un grupo humano por sobre otro, ¿no? Y en ese sentido pues insisto, desde la antigua Grecia que se promovieron los Juegos Olímpicos, el deporte siempre ha sido utilizado como una suerte de pivote de las hostilidades políticas, como una suerte de desahogo de la animadversión que podía haber entre distintas polis, ¿no? Bueno, en este orden de cosas ha avanzado el tiempo y sobre todo con la llegada del siglo XX y la competencia ideológica entre el bloque socialista y el mundo capitalista, el deporte adquirió todavía más relevancia política. ¿Por qué? Porque el deporte, concretamente los Juegos Olímpicos, eran mostrados como una suerte de escaparate, como una vitrina de la superioridad o del éxito que podía alcanzar una persona o un conjunto de personas dentro de determinado esquema económico, ¿no? Por su parte, los Estados Unidos están promoviendo en este tiempo pues deportes en donde el individuo es el protagonista, nadadores, clavadistas, en fin, corredores, etcétera, ¿no? Para los Estados Unidos,
la superioridad del modelo capitalista le permite a muchos individuos estadounidenses dedicarse a otras actividades más allá de las estrictamente rentables y dedicarse con tal especialización y dedicarle tanto tiempo como para llegar a ser pues deportistas de élite, ¿no? Por su parte, la Unión Soviética promueve más deportes de equipo, aunque también no cantaba mal las rancheras en deportes individuales. Y pues la Unión Soviética utiliza el deporte para promover la capacidad del modelo socialista, para decir, bueno, esta gente trabaja tan poco tiempo que se puede dedicar al deporte. Nosotros pues nuestro modelo económico nos permite generar los excedentes necesarios para darnos el lujo de mantener programas espaciales, deportivo, transporte gratuito. Es decir, el deporte en el siglo XX adquiere esta connotación de éxito económico de aquel país que tiene deportistas exitosos, ¿no? Y en consecuencia, de alguna manera se vuelve un termómetro de la salud social, ¿no? Del bienestar social que existe al interior de una entidad política. Y bueno, en ese sentido, llegamos a la particularidad del fútbol, porque el fútbol tiene algunas situaciones muy específicas de él, o por lo menos que del fútbol se llevan a su quinta esencia, que lo hacen muy susceptible no nada más de ser un escaparate político, sino también de ser un instrumento de la política misma, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar en este momento. Bueno, en principio el fútbol es un fenómeno de masas. Es probablemente el fenómeno de masas más grande de la historia si descontamos a las religiones de la ecuación, ¿no? Ningún fenómeno humano, desde mi perspectiva, ha rebasado tantas fronteras culturales, nacionales y religiosas incluso, y es compartido por tantos grupos tan diversos de seres humanos, ¿no? Y en consecuencia, pues es un espectáculo capaz de movilizar miles de millones de la moneda que ustedes quieran, ¿no? Los intereses económicos que están detrás del fútbol son de primera importancia. Espero que nos dé tiempo de hablar de las cuestiones de lavado de capitales que existen muy asociadas a esta industria, pero bueno, eso digamos que fíjense, el fútbol es tan importante que si me da tiempo voy a hablar de eso, porque créanme que es de lo menos importante, ¿no? Pero bueno, en principio, el fútbol, en tanto que es un fenómeno de masas y es un fenómeno muy asociado a las clases populares, suele movilizar a muchos grupos de jóvenes y lo suele movilizar en un recinto muy específico, un recinto que les hace generar un sentimiento de pertenencia muy particular, un sentimiento de pertenencia que trasciende muchas veces la razón y que trasciende muchas veces la lógica. Y bueno, esta forma de movilizar a la juventud, esta forma de atrapar a una masa de maniobra, a una masa social con tanta potencia física, con tanta potencia económica, al menos, insisto, nominalmente en términos de fuerza de trabajo, ha hecho del fútbol un instrumento de diversos grupos nacionalistas, ¿no? El fútbol, por su efervescencia social, por hacer a las masas o poner a las masas en estado de efervescencia, en estado de euforia, es instrumentalizado por distintas agendas políticas para promover todo tipo de golpes, para promover todo tipo de movilizaciones sociales. Por ejemplo, lo que sucede en Ucrania o las revoluciones de color en Ucrania son orquestadas en los estadios, concretamente en el, si no me estoy equivocando, en el Dnipropetrovsk, el estadio o la barra de este equipo fue la que se movilizó para llevar a cabo los golpes de estado. De hecho, otra situación bastante curiosa con respecto a los equipos de fútbol es que este sentimiento de pertenencia hace que muchos jóvenes adopten prácticamente sin conocimiento alguno de causa ideologías políticas que apenas conocen, ¿no? No es extraño que haya aficiones abiertamente fascistas, como por ejemplo la de la Lazio en Italia, o asociaciones o barras que son furibundamente rojas, comunistas, como la del Estrella Roja de Belgrado, ¿no? Y bueno, estas barras bravas, como se les dice en Argentina, estas porras, como se les dice en México, pues están integradas, como les digo, casi siempre por jóvenes. Y bueno, como son jóvenes muchas veces acríticos que por el simple hecho de querer pertenecer a un grupo social suscriben ideas políticas de las cuales dudosamente están informados, suelen ser instrumentalizados como grupos de choque, ¿no? Les he comentado también que el movimiento independentista catalán utiliza a los estadios de fútbol para promover las esteladas, para clamar al gobierno de España por libertad. Me pareció a mí
algo francamente hipócrita. Aquí hago un primer paréntesis. Mi animadversión hacia el Barcelona va... créanme que el hecho de que yo le vaya al Madrid no tiene mucho que ver con la animadversión que yo tengo hacia el Barcelona. El Barcelona me parece una asociación deportiva deleznable, despreciable, porque sus representantes como Pep Guardiola, como Xavi Hernández, como Gerard Piqué, se quejaban de la opresión española cuando firmaban contratos multimillonarios con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes, con Qatar, estas democracias que representan lo más eximio de la civilización, ¿no? Pero bueno, cerrado este paréntesis, se utiliza el estadio del Camp Nou no nada más para celebrar asambleas, se utiliza también para albergar y coordinar a los grupos de choque que van a tratar de dar un golpe en Cataluña en contra del gobierno español, ¿no? Bueno, este es uno de muchos ejemplos de cómo los estadios de fútbol, insisto, pues son utilizados para promover todo tipo de movimientos sociales, ¿no? Y de hecho esto se dio desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, los estadios de fútbol ya eran sedes de movimientos políticos de ultraderecha, casi siempre de ultraderecha, pero la izquierda no está exenta de esta situación, ¿no? Bueno, pero si esto es a nivel social, a nivel corporativo, muchos equipos se vuelven emblemas, se vuelven marcas, se vuelven embajadores de un país, de una monarquía, de un consorcio. Ya les he comentado que, por ejemplo, muchas petromonarquías árabes están utilizando equipos de fútbol europeo para recolocar sus capitales, para desafiar la hegemonía que tienen los europeos en este deporte, concretamente el Paris Saint-Germain, el Newcastle United, el Manchester City. Son equipos que pertenecen a jeques árabes, son equipos que están incluso apostando por cambiar el modelo de fútbol como negocio, están desafiando a las sociedades deportivas para convertir o para tratar de promover las asociaciones anónimas deportivas o sociedades anónimas deportivas. Esto ya también se los había comentado en otro material, pero bueno, el punto al que quiero llegar es que la inyección artificial de capital que está llegando de estas petromonarquías está poniendo en una situación de desventaja competitiva a equipos pues mucho más añejos como el Bayern München, como el Liverpool, como la Juventus, como el Real Madrid, el propio Barcelona, ¿no? Realmente si el Barcelona pues gran parte de los problemas económicos que tienen, además de su mala administración, están por el hecho de que para poder competir pues tienen que competir en un mercado de fichajes que está hiperinflado en gran medida por la incursión de estos jeques, ¿no? Pero bueno, la importancia que estos equipos tienen para estas petromonarquías es tal que que las petromonarquías han presionado ante la ONU, han hecho política de lobby para que, por ejemplo, se le otorgue un mundial a Qatar, ¿no? A un país como Qatar, y aquí viene nuevamente la hipocresía, ¿no? Se supone que el mundial es una justa deportiva y uno de los códigos por los cuales el mundial se ha regido es que ningún país que esté atentando contra el orden internacional basado en reglas tan mentado por los Estados Unidos puede ser partícipe o puede ser mucho menos anfitrión de una fiesta semejante en la que todos se llevan en buen pedo, ¿no? Bueno, resulta curioso que un país que atenta contra todo lo que se conoce como derechos humanos como Qatar, pues haya sido elegido en 2022 para albergar una sede mundialista, ¿no? Y lo mismo va para Emiratos Árabes en 2030, si no me estoy equivocando, ¿no? Marruecos también, que es una monarquía pues también despreciable en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar aquí es que cuando Rusia empieza a hacer una disidencia política en Occidente, se le empieza a excluir de las competiciones internacionales, ¿no? Y bueno, cuando en 2022 se decide invadir Ucrania, se excluye a los rusos de las competiciones FIFA, de las competiciones UEFA. Sin embargo, a pesar de lo que está haciendo Israel y de lo que ha hecho incluso antes de que Rusia iniciara su invasión de Ucrania, a Israel nunca se le ha castigado, ni qué decir a Estados Unidos, que pues a pesar de que ha bombardeado, si no mal recuerdo, 27 países desde 1991, nunca ha sido excluido de ninguna justa internacional, ¿no? Bueno, el deporte, el fútbol como tal, se utiliza como una bandera política. El poder
el tener el derecho de participar en una justa deportiva te hace parte de la comunidad internacional, te hace parte del orden internacional basado en reglas. Si tú estás excluido, pues eres a sus ojos un país paria, ¿no? Aunque por detrás estén haciendo negocios contigo, como siempre, al menos en cuanto a lo mediático, pues eres un estado paria, ¿no? Eres un estado aislado. Y en este sentido, es por lo que yo en lo personal decidí boicotear estas competencias, ¿no? Mi boicot se lo pasa por el arco del triunfo infantil, la FIFA, etcétera, pero bueno, son mis principios, y si no les gustan, no se preocupen, ahí tengo otros, ¿no? Pero bueno, el punto al que quería, ya para empezar a finiquitar esto, las competencias deportivas además, como les comentaba, se vuelven una suerte también de escaparate de la salud social de estos grupos de poder económico, ¿no? Yo sé que esto les va a reventar a muchos de ustedes, pero las cosas son así. Si Messi ganó el Mundial de 2022, pues fue porque el Emirato Qatarí, dueño del Paris Saint-Germain, equipo del cual Lionel Messi era el jugador franquicia, pues promovió pues toda una serie de ventajas deportivas, de ventajas competitivas que tuvo Argentina a la hora de participar en este mundial, ¿no? Penaltis que por lo menos eran dudosos, grupos bastante a modo, un caminito pues bastante sencillo para que su jugador franquicia pues pudiera coronarse en casa, además del Paris Saint-Germain, y satisfacer al jeque, ¿no? Pero bueno, al margen de la nimiedad que significa Messi, o que significa el hecho de que un equipo u otro gane o pierda el mundial, esto no es nuevo. Esta situación, pues, por ejemplo, quien esté lo suficientemente viejo como para recordar el mundial de 2022, yo me incluyo, pues habrá visto los arbitrajes escandalosos que había en favor de Corea del Sur, por poner un ejemplo, ¿no? O el hecho de que desde 2022, el último mundial que se celebró, creo que en un solo país, fue el de Rusia desde 2002, que diga, fue que Alemania 2006, Rusia 2018, y de ahí en fuera el resto de los mundiales han sido festejados en varios países. ¿Por qué los mundiales se están festejando en varios países? Porque lo que les comentaba en muchos otros materiales, ¿no? Se está buscando diluir las identidades nacionales, se busca diluir toda aquella expresión cultural que pudiera sonar a soberanista, ¿no? Y pues lo que se busca, por el contrario, es promover la inmigración, promover la integración cultural, entre comillas, que en realidad pues es la disolución de las culturas, la homogenización del ser humano. Pero bueno, insisto, no es extraño que los mundiales, que este tipo de fiestas pues vayan en esa dirección, ¿no? Y bueno, como se darán cuenta, estas justas pues van mucho más allá de lo deportivo, incluso las pugnas políticas que se han librado para que un mundial lo pueda organizar una potencia o un país u otro, pues han llegado incluso al punto de tener muertos ahí en el armario, insisto, de hacer presiones de lobby inmensas. Si alguien desea informarse, por ejemplo, de lo que sucedió en el Qatar Gate, cómo el Emirato Qatarí sobornó a muchísimos eurodiputados para que dieran su aprobación, para que promovieran a Qatar dentro de Europa, ¿no? Promovieran no nada más sus inversiones, sino la salud de lo amigable que era este Emirato con los valores, entre comillas, europeos, ¿no? Pero bueno, en virtud de todo lo anterior, como les comentaba, pues yo decidí no ser partícipe de esta situación, y mal que me pese, y aunque a Gianni Infantino se pase por el arco del triunfo mi boicot, yo no pienso volver a ver unos Juegos Olímpicos hasta que no haya una inclusión total de Rusia. Tampoco volveré a ver un mundial hasta que suceda lo mismo. Y bueno, ya para finiquitar esto, ahora sí, ya como dato curioso, una de las situaciones por las cuales muchos países se pelean prácticamente a muerte para organizar un mundial, no nada más es por la derrama económica que genera, que sí es tremenda, sino por el hecho de que una de las condiciones que impone FIFA para organizar el mundial es un absoluto secreto en las transacciones que están asociadas al mundial, y evitar cualquier tipo de impuesto, cualquier tipo de gravamen sobre estas operaciones.
Es decir, pues una opacidad total para con los gobiernos, una desregulación absoluta. Y pues evidentemente cualquier país en el que haya actividades ilícitas utiliza los mundiales para lavar, pues para lavar dinero, para lavar capitales de toda índole, ¿no? Es la panacea de aquellos que tienen activos que desean integrar y que desean legitimar de alguna manera, ¿no? Y bueno, como se darán cuenta, pues el fútbol es mucho más importante de lo que parece, va mucho más allá del deporte como tal. Y bueno, insisto, si les interesan este tipo de materiales, pues no dejen de comentar, de compartir, de darle like a esta madre, porque el maldito algoritmo está con todo. Y bueno, sin más, Urbi et Orbi, abrazos, no balazos, bye bye.